uno y como dijo el doctor, nos tocó el tema del uso racional de antibióticos en la pancreatitis aguda. Este es el caso clínico que se nos presentó, que es un paciente de 38 años con antecedente de colecistectomía laparoscópica hace más de 2 años y medio, con epigastralgias reiteradas y signos canaliculars en el laboratorio, eh, que en forma ambulatoria se estudia con una colangioresonancia y se diagnostica una litiasis coledociana. Se interna para una CEPRE y extracción litiásica programada con un diagnóstico de litiasis coledociana. Se realiza el procedimiento con extracción de litos de 5 a 8 milímetros y control posterior de la vía biliar limpia. Posterior al procedimiento, a las 12 horas, en el control clínico posterior a la CEPRE, el paciente presenta epigastralgia severa con distensión abdominal e hilio, náuseas y un dolor persistente. El laboratorio de control a las 24 horas posteriores al procedimiento nos muestra una amilasa de 1.162 unidades litro. El hepatograma nos muestra una GOT de 271 unidades litros, una GPT de 234, una FAL de 95 unidades litros. La bilirrubina total es de 1,14 miligramos decilitros, la directa de 0,56 y la indirecta de 0,58 miligramos decilitros. 48 horas posterior al procedimiento, persiste el dolor, hay distensión abdominal, náuseas y la amilasa aumenta a 2.287 unidades litros. Clínicamente se nota un deterioro progresivo con dolor intenso abdominal. Se inicia el tratamiento para la pancreatitis y al quinto día del inicio del cuadro se realiza un ataque de abdomen con contraste. El paciente progresa rápidamente a un cuadro de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y es llevado a la unidad de cuidados intensivos con soporte por falla renal y requerimiento de sostén hemodinámico. 15 días posteriores al ingreso en la unidad de cuidados intensivos, se repite la imagen debido a la mala evolución clínica del paciente. Bueno, en cuanto a nuestro tema, nos planteamos los siguientes objetivos educacionales, que son investigar cómo se manifiesta clínicamente la infección, estudiar el mecanismo bacteriano de acceso al páncreas, repasar los gérmenes implicados en la pancreatitis y los antibióticos que serían de utilidad, y por último, investigar la relación entre un estudio de imagen para indicar un antibiótico. En cuanto a los mecanismos de acceso bacteriano al páncreas, los principales mecanismos por los cuales los agentes patógenos producirán la pancreatitis agudas, en orden serían los siguientes. La translocación bacteriana desde el intestino delgado, en segundo lugar la diseminación hematógena y en último la vía linfática, también llamada ascendente desde la vía biliar, que se relaciona con procedimientos invasivos realizados en la vía biliar, como sería el caso de este paciente. En cuanto al uso racional de antibióticos en la pancreatitis aguda, em, las indicaciones serían en dos situaciones puntuales. Primero, en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, caracterizado por la alteración de la respuesta inflamatoria o daño de causa no infecciosa, considerando dos o más de los siguientes criterios que se mencionan ahí. Y la otra situación de indicación sería el fallo orgánico sugestivo de infección necrótica pancreática. Es importante destacar confirmar la presencia de infección antes de continuar con el tratamiento antibiótico, y esto se podría realizar mediante la realización de la punción pancreática y con los estudios posteriores de Gram y del cultivo. Bueno, como dijo mi compañera, esas serían como las indicaciones más puntuales luego de luego de que el cultivo nos dé positivo, pero también planteamos el caso de poder dar antibióticos como tratamiento empírico, que lo que vimos es que se hace a partir de una sospecha de o sea, infección de la necrosis pancreática. En esos casos sí podríamos dar tratamiento antibiótico empírico y lo hacemos a partir de tener una mala evolución clínica que con el tiempo no mejora y que luego de un ataque se ven signos compatibles de que hay necrosis, y cuando además de la necrosis vemos que hay gas, son signos de infección, que bueno, por ahí no lo hicimos tan detallado porque después otro grupo va a hablar de imágenes, pero ante la sospecha de necrosis infectada podemos dar antibióticos empíricos, que por ahí las opciones serían el imipenem, el meropenem o el ciprofloxacino, dependiendo de la gravedad del caso, y acá armamos un esquema de antibióticos que se podría usar, que tenemos como primera opción, hablamos del imipenem, que va asociado a cilastatina,
Y se usa el imipenem porque es como el que tiene más llegada al páncreas, alcanza la concentración inhibitoria mínima y es el que cubre también más espectro de los microorganismos que podrían estar implicados, cubre anaerobios y bueno, y todo más que nada enterobacterias. Como segunda opción tenemos el meropenem y moxifloxacina, que tienen como también bastante llegada al páncreas, pero bueno, el imipenem es como mejor. Em, pero estos por ahí, la moxifloxacina puede hacer un poco más de resistencia, entonces se deja como segunda opción. Y después como tercera opción tenemos cefalo de tercera, que puede estar asociado a metronidazol como para sumarle espectro de anaerobios. Bueno, estos serían los microorganismos implicados más frecuentemente como E. coli, Enterobacter, Enterococcus fecalis y Bacteroides fragilis. Y este sería, no veo, pero no sé si esto se puede correr. A ver, no puedo correr esto. Bueno, no me acuerdo qué es acá arribita. Dice presencia de necrosis pancreática. Ah, bien, si tenemos presencia de necrosis pancreática, esto es como un resumen de las indicaciones. Sin sospecha de infección y tiene una buena evolución, que bueno, no sería en el caso de nuestra paciente, eh, ahí se continúa el tratamiento de soporte y se ve la evolución clínica. Y en cambio, si hay sospecha de infección y hay empeoramiento clínico, fiebre, que es lo que habíamos hablado antes, se puede ver leucocitosis, elevación de la PCR o muy marcada. En ese caso tendríamos que hacer una punción guiada por TAC y ver, hacer cultivo del líquido. Si el líquido nos da negativo, lo mismo, continuamos con el soporte y ver evolución clínica. En cambio, si nos da positivo, ya tenemos entonces que es una necrosis infectada y se puede dar imipenem, que en el caso de tener una buena evolución, mantenemos el antibiótico y después se puede valorar si es hacer debridamiento por endoscopía o no, que bueno, solo las medidas invasivas lo verá otro grupo. Y en el caso de mala evolución se evalúa, o sea, se hace el desbridamiento precoz. Algo que no mencionamos y que no está, es que el tratamiento con antibióticos, por ahí sería correcto dejarlo, mantenerlo por lo menos por 14 días y bueno, y después se evalúa dependiendo del caso, de la evolución del caso. Y bueno, eso sería todo. La bibliografía que usamos es esta, pero es más que nada lo que pudimos hacer ver en el foro de PETCO. Como hicimos tipo un resumen de todo lo que se habló y llegamos a esas conclusiones. 8 minutos. Buenísimo, Carla, muchas gracias. Pasamos al grupo número 2, cuyo tema de presentación es pancreatitis grave, manejo terapéutico inicial. Lo coordinaba el doctor Mariluani y el doctor Manzano. Y bueno, avance el grupo 2 entonces. Ahí presento. Bien. Ahí se ve. Sí, Bueno, voy a poner para presentación. Ahí estoy presentando. ahí está cargando Camila. Todavía no vemos tu pantalla ahí. Mm, no, voy a tener que salir. Siempre me pasa lo mismo. Bueno, Eh, Ahí sí. bien. Bueno, nos tocó exponer el tema de pancreatitis aguda grave, manejo terapéutico inicial. Eh, Esta es la diapositiva de los integrantes. Siguiente, por favor. Vamos directo a la diapositiva en esa, por favor. Bueno,
queríamos introducir el tema como explicando las dos principales complicaciones que podemos tener en una pancreatitis aguda grave. En una fase temprana, como dijo la compañera de la expo anterior, vamos a tener un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y en una fase ya tardía vamos a tener una complicación local como es la necrosis del páncreas. Siguiente, por favor. Y como medidas terapéuticas iniciales tenemos el ABC, monitorizar signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial. Y en el caso de este paciente, como eh, estaba complicado, se traslada a UCI. En UCI se procede a hacer un acceso venoso central para medir la presión venosa central y que se mantenga en el parámetro que está indicado de 10 a 12 milímetros de mercurio, prevención de isquemia y administración de inotrópicos. Vamos a monitorizar el ritmo diurético y la función renal. Eh, Vamos a hacer oxigenoterapia para controlar el cociente de presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno, y vamos a ir monitorizando también la función cardiovascular. Siguiente, por favor. Dentro de la hidratación, en caso de una depresión severa de volumen, se inicia la resucitación con fluidos. En este caso, lo que se prefiere es la solución con níquel lactato. Se realiza una reanimación de 10 ml kilogramos de peso por hora, y posteriormente vamos a hacer una hidratación según requerimiento de líquidos. Ahí se va monitorizando, nos fijamos siempre los parámetros vitales, tensión arterial, frecuencia cardíaca, los mismos que mencioné en la diapositiva anterior, y también en los parámetros de laboratorio que me van a dar a entender de cómo está la función renal, la urea plasmática, la creatinina plasmática, el hematocrito también, que me va a hablar de una hemoconcentración, una hemodilución. Se trata de mantener en un objetivo de hematocrito del 35 al 44%, y en el caso de la pancreatitis grave, encontramos que se monitorea con una eco pulmonar y medición de la distensibilidad de la vena cava inferior. Mayor a 2 centímetros tenemos signos de congestión, y en este caso vamos disminuyendo la fluidoterapia, y menos de 2 centímetros continuamos con la fluidoterapia. Tener en cuenta igual lo que está en el cuadrado superior derecho, que una infusión demasiado rápida empeora los resultados, aumentando el riesgo de insuficiencia respiratoria por sobrecarga de líquidos. Por eso es que también teníamos que ir monitorizando la función respiratoria con el coeficiente que nombré, el PAFI. La siguiente, por favor. Bien, dentro de la nutrición, que también es otro pilar importante dentro de lo que sería la terapia inicial, tenemos que lo recomendado son 35 kilocalorías por kilogramo por día y después 1,5 a 2 gramos kilogramos, o sea, gramos por kilogramos por día de proteínas. Ahora, esto se puede dar de dos maneras según cómo esté el paciente. Tenemos la nutrición enteral, que se puede dar por sonda nasogástrica o nasoyeyunal. La más recomendada es la nutrición enteral por las guías actuales, pero también en casos de que haya hilio persistente, de que no tolere la vía enteral o que tenga requerimientos nutricionales especiales, se puede optar por la nutrición parenteral. El objetivo principal sería iniciar la nutrición oral lo antes posible y tener en cuenta que estamos con un paciente con un estado hipercatabólico. Bien, siguiente. Y por último, la analgesia más los antibióticos. No nos vamos a meter mucho en antibióticos porque eso ya lo hablaron nuestros compañeros en el grupo anterior, pero la analgesia, tener en cuenta que el dolor tiene que ser manejado, ¿sí? Y va a depender mucho de la tolerancia del dolor del paciente. Podemos utilizar tanto AINES para un dolor leve o moderado, como por ejemplo el metamizol por vía endovenosa,
Podemos utilizar opioides como meperinina, morfina, tramadol, o podemos utilizar la asociación con coadyuvantes como la ketamina, antidepresivos tricíclicos, etcétera. Y bueno, dentro de los antibióticos, los carbapenémicos. Y eso sería todo. Acá tenemos la bibliografía y muchas gracias. Buenísimo, buenísimo, chicas. Pasamos entonces al grupo número 3. Este grupo estuvo muy activo en el foro y habla de predictores de severidad, diferentes escalas. Estuvo coordinado por el doctor Joiris y por el doctor Briñón. Pueden avanzar a la presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar sobre los predictores de severidad. Siguiente. Bien, los pacientes con pancreatitis aguda tienen cuadros clínicos que son variables y si bien la mayor parte de los casos se trata de cuadros leves o limitados, hasta un 20 o 30% desarrolla una forma severa de la enfermedad. Por eso en estos casos en todos casos es fundamental implementar las escalas predictoras de severidad, ya que tiene implicancia tanto en las medidas terapéuticas iniciales como en el pronóstico. Estas escalas que se utilizan al ingreso deben tener como ventaja la practicidad, y esto quiere decir que con variables analíticas que estén al alcance permitan realizar rápidamente una valoración inicial del estado clínico y hemodinámico para tomar las conductas iniciales. Siguiente. Bueno, uno de ellos es el score de Marshall, el cual tiene en cuenta tres variables que son la PAFI, la creatininemia y la tensión arterial sistólica, y con un score de 2 o más puntos estamos en presencia de un fallo de órgano. Y con esto podemos clasificar a la pancreatitis de acuerdo a los criterios de Atlanta. Será una pancreatitis aguda leve cuando no presente falla orgánica ni complicaciones locales o sistémicas. Será una pancreatitis aguda moderada cuando la falla orgánica persista pero menos de 48 horas o también tenga complicaciones locales y o sistémicas sin una falla de órgano persistente, y será una pancreatitis severa cuando la falla de órgano persista más allá de las 48 horas. Siguiente. Otra escala que dentro de las 24 o 48 horas iniciales tiene elevada efectividad es el score de VISAP. Este score fue validado tanto para mortalidad como para la severidad y tiene en cuenta 5 variables que son el nitrógeno úrico en sangre, la alteración del estado de conciencia, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la edad mayor a 60 años y la evidencia de derrame pleural. Con un puntaje menor a 2, se trata de una pancreatitis aguda leve que conlleva menor mortalidad, y un puntaje mayor a 3 es una pancreatitis aguda grave con una mayor mortalidad. Y en este corte presenta una especificidad del 99% y un valor predictivo negativo también del 99%. En cuanto al CIRS, es un marcador temprano, es sensible, de gravedad, pero cuenta con la desventaja de tener un valor predictivo positivo bajo. Quiere decir que puede generar pronósticos de falsa gravedad en cuadros de pancreatitis leve. Por ello, incluido en el VISAP, aumenta su especificidad. Y también en cuanto al CIRS, decir que cuanto más precoz es su aparición y más prolongado durante las horas siguientes, esto implica mayor severidad del cuadro y mayor mortalidad. Por otro lado, el Quick SOFA se puede realizar al lado del paciente, es fácil de realizar y tiene en cuenta la alteración del nivel de conciencia con un Glasgow menor a 13, la tensión arterial sistólica menor a 100 y una frecuencia respiratoria mayor a 22. Este Quick SOFA lo que nos puede decir inicialmente es la necesidad del ingreso a una unidad de cuidados intensivos cuando sea mayor a 2 y también una mayor mortalidad. Bueno, luego tenemos el sofá, pero entero, digamos. Y el sofá es uno entre varios sistemas de puntaje utilizados habitualmente en la UTI y brinda datos dinámicos sobre el estado del paciente.
a diferencia de, por ejemplo, el Apache, que solo brinda datos estáticos al momento de la admisión del paciente. Lo que va a... los criterios que utiliza son el sistema nervioso central, bueno, la escala de Glasgow, y pone puntaje de 0 a 4. Renal usa creatinina y diuresis. Para el sistema hepático, el hígado, la bilirrubina. Para la coagulación, plaquetas. Respiratorio, la PAFI. Y para cardiovascular, la tensión arterial media o el requerimiento de drogas vasoactivas. No, bueno. Puntuaciones superiores a 3 ya va a indicar a fallo orgánico, y de 0 a 3 lo que evalúa es disfunción orgánica. Y luego, además, si este SOFA va incrementando tras el ingreso, digamos, predice, bueno, más mortalidad, ¿no? Un SOFA mayor a 15, la mortalidad esperada es muy alta, es como mayor del 90%. ¿Me pasan, por favor? Luego tenemos los criterios de Ranson. Los criterios de Ranson ya no se utilizan tanto porque tienen un par de desventajas. Primero, que hay que tomar 11 variables, y 6 de ellas se toman a las 48 horas. Entonces, lo que va a hacer es que estos criterios van a predecir severidad luego de las 48 horas, y no es tan óptimo, digamos. Bueno, lo que evalúa es a las 0 horas la edad del paciente, leucocitos, glucemia, LDH y GOT, y a las 48 horas va a hablar el hematocrito, el BUN, el calcio en suero, la presión arterial de oxígeno, el déficit de base y el secuestro de líquidos, que bueno, mayor a 6 litros, digamos. Después, la presencia de 1 a 3 criterios va a representar una pancreatitis leve, y la mortalidad va a aumentar en forma significativa con 4 o más criterios de estos. Pero como dije antes, no es tan utilizado ya. Luego vamos a tener el Apache 2. Esta escala es más que nada utilizada también en la terapia intensiva. La utilizan casi siempre, y no solo para pancreatitis, lo mismo que el SOFA, no se usa solo para pancreatitis. Y es una escala que puntúa de 0 a 4, y va a tener todas estas variables que las voy leyendo. Por ejemplo, la temperatura rectal, la presión arterial media, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la oxigenación, el pH arterial, el sodio plasmático, el potasio, la creatinina, el hematocrito, los leucocitos. Bueno, y esto, bueno, suma una cantidad determinada de puntos. Además, se agrega el Glasgow, o sea, en realidad hay que hacer 15 menos el Glasgow que tenga y sumarlo a la puntuación. También la edad, si hay enfermedad crónica o no, y nos va a dar un puntaje. Bueno, ya había dicho que es el más utilizado en la terapia intensiva, y es el que mejor ha demostrado eh, predecir gravedad, ¿no? O evaluar gravedad. La desventaja que tiene es que es bastante engorroso, y es largo, y capaz que en una salita no se podría utilizar. A ver. Bueno, esta vez depende del puntaje que nos da, 30 segundos. está bien, la mortalidad que tiene el paciente, ¿no? Y estas son las distintas sensibilidades y especificidades de todas las escalas que hemos ido nombrando. Podemos ver que la mayoría son bastante específicas, pero lo que varía mucho es la sensibilidad. Esta es nuestra bibliografía, y muchas gracias. Buenísimo. Bueno, continuamos con el grupo número 4. En este caso, el tema es indicación de cirugía o procedimiento eh, percutáneo. La indicación acá se repartió en dos este tema. El grupo número 4 habla sobre procedimiento percutáneo, y luego el grupo número 10 va a hablar más relacionado a indicación de cirugía. Bueno, Adelante. buenas tardes.
Bueno, acá están los integrantes del grupo y nuestro tema es indicación del procedimiento percutáneo endoscópico en la pancreatitis aguda. Ahí está. Eh, para hablar del tema, voy a hacer una pequeña intro, pero de esto ya habló el primer grupo, que es en el contexto de una pancreatitis aguda, en un paciente que el cuadro involuciona o presenta fiebre, leucocitosis, aumenta la PCR, presenta dolor o presenta un CIRS o una falla multiorgánica. En ese caso sospechamos de una necrosis infectada y deberíamos realizarle una tomografía con contraste donde se va a ver en la imagen, o sea, el área necrotizada no capta el contraste, además se puede ver aire, y bueno, eso más la clínica, ya podemos decir que tiene una necrosis infectada y tratarla como tal, pero en el caso de que queden dudas, se puede hacer una punción aspiración con aguja fina, ese líquido se cultiva y se tiñe con Gram para hacer el diagnóstico más certero. Pero en el caso de la sospecha por la clínica, ya podemos empezar a hacer el step-up approach, que es un tratamiento escalonado. Pasa, Justi, por favor. Es un tratamiento escalonado de la pancreatitis aguda grave que se realizaron estudios y se comprobó que disminuye la mortalidad. Pasa, Justi. Consiste en una primera fase darle antibióticos, bueno, carbapenem, como decían los compañeros. Si el paciente no mejora con eso, se realiza un drenaje percutáneo. Si no mejora, un drenaje endoscópico. Si no mejora, una necrosectomía mínimamente invasiva. Y ya como última opción, una cirugía convencional. Y ahí en el gráfico se ve, no, antes, eso. En el gráfico se compara una cirugía convencional con este tratamiento escalonado y se puede ver que haciendo este tratamiento disminuye la mortalidad, disminuye la falla multiorgánica, la diabetes, el ingreso a UCI y las hernias. Ahora sí, la otra imagen. Y esa imagen relaciona la mortalidad de los pacientes con el tiempo donde se realiza la intervención quirúrgica. Y se puede ver que mientras más tardía sea la intervención, hay menor mortalidad. Entonces, este tratamiento escalonado sirve para eso, también para alargar el tiempo y que haya una menor mortalidad. Pasa. Bueno, y ahí hay unas imágenes de arriba del drenaje percutáneo, que es lo primero que se hace después del antibiótico, después del drenaje endoscópico, y abajo se ve la necrosectomía endoscópica y la necrosectomía mínimamente invasiva. Ahora va mi compañera. Dilene, ¿estás por ahí? Sí, Dice que no creo se que no. escucha. ¿Persona que tiene que seguir presentando no escucha o No, como que tiene no se algún le problema? escucha a ella, me parece. Ah, tal cual, porque en realidad hasta ahora se venía escuchando perfecto. Si no, en Ahí, todo caso, puede continuar alguno de los otros del grupo, ahí dice que entró desde el celu y que lo está por que abrir. lo veo. ¿Ahí se escucha? Sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí está. Bueno, pasá una justi, porfa. Bueno, acá tenemos el drenaje percutáneo. Es un drenaje que se hace bajo guía de imágenes, ya sea TAC o ecografía, para visualizar justamente las colecciones que vamos a drenar. Consiste en insertar una aguja delgada a través de la piel y los tejidos blandos hasta llegar a la colección líquida o necrótica. Y una vez que llegamos, tenemos dos opciones. Podemos aspirar o podemos colocar un catéter para drenar. Pasa, Justi. Bueno, ahí tenemos fotos de los procedimientos. Luego de este procedimiento se le debe hacer un seguimiento al paciente y un monitoreo. Se le van a seguir haciendo técnicas de imágenes para ver si quedaron colecciones necróticas para drenar o ya no hay más.
Las ventajas es que un método sencillo, rápido, fácil, se puede hacer en pacientes inestables y en colecciones de menos de 4 semanas, pero por ahí no hay que precipitarse mucho porque por ahí estas colecciones son estériles y bueno, corren riesgo de infectarse. Y las desventajas es que no sirve mucho para drenar todo lo que sería contenido sólido y que a veces los drenajes tienen que quedarse por tiempo prolongado. Pasa. Otra más. Bueno, después tenemos el drenaje endoscópico transgástrico, que se hace con el paciente hemodinámicamente estable y en buenas condiciones generales. Tiene que estar en ayunas, bueno, también tiene que estar con sedación o con anestesia local y consiste en introducir cuidadosamente el endoscopio por la boca, pasa por todo el esófago, por el estómago y allí se localiza o se visualiza la colección. Se hace una abertura, una fistulación entre el entre el estómago y la colección y allí tenemos dos opciones. Podemos colocar un stent o colocar una prótesis mecánica, que es la que está en esta imagen, y pasa otra más. Ahí tenemos otra imagen más clara. Em, Ahora pasa. Después tenemos el desbridamiento retroperitoneal video asistido, por el cual se accede a la celda pancreática por vía laparoscópica. Y bueno, se van extrayendo todos los restos de la necrosis. Las ventajas es que es más resolutiva que el drenaje percutáneo y menos invasiva que la cirugía convencional, pero se asocia mucho a fístulas y se puede realizar recién después de las 4 semanas. Por último, tenemos a la necrosectomía endoscópica, donde se introduce el endoscopio en la cavidad necrótica y muchas veces a través de prótesis. Entra en la cavidad y se va limpiando de restos necróticos sólidos. Las ventajas es que no hay limitación funcional para el paciente porque no deja drenajes, es más resolutivo que el percutáneo, poco agresivo, no deja cicatrices ni riesgo de fístulas. Pero pueden haber riesgos como perforación, hemorragias, embolismo gaseoso. Y necesita varias sesiones, muchas veces no llega a ciertas colecciones que están más alejadas del tubo digestivo. Pasa. Bueno, y como un poco para resumir, 30 podemos segundos. ver que dentro de las 4 semanas podemos hacer tratamiento de soporte, nutrición enteral si no tolera la vía oral, si se sospecha de necrosis, damos antibiótico de amplio espectro, y bueno, si hay fallo orgánico o inestabilidad, podemos hacer un drenaje percutáneo si tenemos alta sospecha de necrosis infectada, o una punción, aspiración y drenaje percutáneo si es positivo. Y si es mayor de 4 semanas, un drenaje percutáneo o endoscópico, y si persiste la sepsis, podemos hacer necrosectomía mínimamente invasiva, quirúrgica o endoscópica. Y eso sería todo. Buenísimo, buenísimo, chicos. Parte de este tema que lo coordinaba el doctor Acevedo y el doctor Recio, lo completamos con el grupo 10 en relación a las indicaciones de cirugía, ¿sí? Vamos a seguir por orden con el grupo número 5 y el grupo número 5 tiene diagnóstico y clasificación de pancreatitis, había sido coordinado por el doctor Martín Sosa. El grupo 5 y como dijo el doc recién, nos tocó el diagnóstico de clasificación de la pancreatitis. No sé si me escucha bien. Sí, se escucha bien. Bueno, Sofi, si querés Ahí. pasar esta y la otra. Ahí está, vamos al diagnóstico, porque el caso clínico ya lo leyeron los compañeros. Bien, el diagnóstico de la pancreatitis tiene como clave tener dos de las tres que pusimos ahí nosotros, que es la clínica, un laboratorio compatible con la pancreatitis o las alteraciones estructurales evidenciadas por imágenes. Es necesario que sean dos de tres positivas. En la clínica, lo más característico es el dolor tipo cólico, un dolor abdominal con irradiación a dorso, en hemicinturón, de intensidad progresiva, náuseas, vómitos, que pueden a veces tener asociados el historial de litiasis biliar o cólicos biliares o dispepsia biliar. En el laboratorio, lo más sensible que vamos a tener son las amilasas y la lipasa, que un valor aumentado 3 veces por el valor normal es sugestivo de pancreatitis,
y dentro de las alteraciones estructurales podemos realizar eco abdominal o una tomografía computada de abdomen. La ecografía abdominal principalmente para descartar otros diagnósticos diferenciales, y la tomografía computada de abdomen es de utilidad para evaluar las distintas clasificaciones. En nuestra paciente justamente esta clínica de dolor apareció post-CEPRE. Ay, me estoy quedando sin batería. Y la clínica compatible que nosotros encontramos fue la epigastralgia, la distensión abdominal con erimia, náuseas y dolor a la persistencia, y persistencia del dolor. En el laboratorio tiene una milasemia elevada, y 48 horas posterior al procedimiento tiene una persistencia de dolor, distensión abdominal, náuseas, y la milasemia aumenta a 2.287 cuando antes tenía 1.162. Por lo cual el diagnóstico clínico de pancreatitis para nosotros es correcto. Sofía, la siguiente. Y era de lo que decíamos un poco más acá, de la bioquímica de la pancreatitis, siendo la lipasa más sensible que la milasa, porque se eleva durante mucho más, se eleva al mismo tiempo, pero persiste durante mucho más tiempo que la amilasa, y sin embargo la bioquímica, es decir, la milasemia o la lipasa aumentada 3 veces del valor normal, eh, que no esté presente, digamos, que una milasemia normal o una lipasa normal, no nos descarta el diagnóstico de pancreatitis, porque hay otras causas dentro de las pancreatitis que no son esas, como por ejemplo la alcohólica que no la eleva, la hipertrigliceridemia, la hipercalcemia, y si tiene 48 a 72 horas de iniciados los síntomas del cuadro de la pancreatitis, la milasemia empieza a disminuir. Otro de los hallazgos que podemos encontrar son la leucocitosis, aumento del LDH, enzimas hepáticas, la bilirrubina, la hipertrigliceridemia, todos estos valores que fueron analizados ya por nuestros compañeros en los scores de severidad. La próxima. Y bueno, esto un poco más de lo que dije dentro de las imágenes como con diagnósticos complementarios. La ecografía abdominal es de elección, pero no es de elección para visualizar el páncreas, ya que es un órgano retroperitoneal y puede haber interposición de gases, es muy difícil, es operador dependiente, pero nos sirve para descartar la patología biliar que está dentro de las etiologías. Y se puede ver un hígado, un páncreas hipocogénico aumentado de tamaño cuando se logra visualizar. En cuanto a la clasificación de la pancreatitis aguda, ¿verdad? Existen varias clasificaciones. La que tenemos enfrente sería básicamente una basada en, digamos, desde una perspectiva histopatológica, ¿no? A la izquierda podemos ver la más común, en el 90% de los casos es una pancreatitis leve edematosa, que tiene una muy baja mortalidad. Y luego está la necrohemorrágica, que ahí la divide también en si la necrosis es estéril o infectada. Y bueno, generalmente se tendría que considerar a estas dos, a la leve y a la necrohemorrágica, como dos extremos de un mismo espectro clínico, básicamente. La siguiente. Ahora, esta es la que más nos interesó a nosotros, esta clasificación, que es más novedosa, que divide a la pancreatitis aguda en leve, moderada, severa y crítica, dependiendo en la ausencia o presencia de tanto complicaciones locales como complicaciones sistémicas, como por ejemplo una falla orgánica, y también, digamos, la duración, si es persistente o no es persistente. En el caso de este taller, pudimos ver de que la paciente evoluciona hacia una pancreatitis aguda crítica, porque, bueno, en un momento es ingresado este paciente a la unidad de terapia intensiva por necesidad de soporte por falla renal y requerimiento de sostén hemodinámico, y en diferentes imágenes tomográficas, que no voy a hablar mucho de ese tema porque es territorio de otro grupo, se ve que hay una evolución de complicaciones locales que no se van resolviendo. La siguiente. Bueno, esta es otra. Esta, si bien es, creo que esta salió 2 años después que la que describí anteriormente,
pero solamente las califican leve, moderada y severa, pero tiene similares características en los parámetros que utiliza para clasificar. La siguiente. Y básicamente esta es la bibliografía que utilizó el grupo para armar esta presentación. Seguimos. Avanzamos con el grupo número 6. En este caso es utilidad de la papilotomía endoscópica en la pancreatitis aguda, indicación. Este grupo lo coordinó el doctor Germán Nifuri con el doctor Sánchez Alipi. Buenas, bueno, nosotros somos el grupo, nos tocó el tema que nos acaba de comentar el doctor, utilidad de la CEPRE en pancreatitis aguda. Ahí tenemos los integrantes. Y como indicación de la CEPRE en una pancreatitis, como venimos viendo en cuanto a los scores de, digamos, de severidad, y la actualización a la revisación que hicimos, fue que en la pancreatitis leve no estaría indicada la CEPRE, ¿sí? En una pancreatitis asociada a colangitis aguda, sí estaría indicada una CEPRE precoz, y en una severa solo estaría indicada ante signos de empeoramiento clínico asociados a obstrucción biliar sostenida. Cuando sospechamos esta colangitis aguda desde un diagnóstico clínico, vamos a, digamos, evidenciarla en los exámenes complementarios con leucocitosis, hiperbilirrubinemia, aumento de fosfatasa alcalina y transaminasas. En algunos pacientes también puede coexistir, digamos, el aumento de la amilasa y en especial en las formas litiásicas. Entre el 20 al 40% de los pacientes pueden presentar hemocultivos positivos durante la presentación clínica de las colangitis. Cabe destacar que, digamos, es recomendable hacer previamente una colangioresonancia, justamente para evidenciar, digamos, la presencia de la obstrucción o de la éstasis de las vías biliares. Como contraindicación de la CEPRE vamos a tener la inestabilidad hemodinámica, ya que impide la administración segura de esta sedación que requiere el estudio, que el paciente no autorice, hablamos del consentimiento informado, de una coagulopatía clínicamente significativa, justamente cuando se requiere realizar una esfinterectomía porque vamos a tener una lesión que produzca una hemorragia. Y una condición anatómica desfavorable que justamente impida la progresión y el acceso del duodenoscopio, justamente por todo el trayecto, como por ejemplo puede ser alguna estenosis o podría ser una gastrectomía restrictiva, por ejemplo. Bien, debido a que en el caso clínico presentado la persona tuvo una complicación posterior a la CEPRE como grupo, nos parece interesante mencionar cuáles eran las complicaciones eh, y mencionar en primera instancia que dentro de la endoscopía es un procedimiento complejo y tiene una tasa de complicaciones que oscila en torno al 15%, siendo la más frecuente justamente la pancreatitis, que llega hasta al 10% aproximadamente, aunque el 80% de estas suelen tener un curso leve. Em, la infección es la segunda en frecuencia, eh, que para disminuir el riesgo de infección se puede, la primera indicación es siempre que el endoscopio tenga una correcta esterilización y, y que y se puede llegar a evaluar el uso de antibiótico profilaxis con un esquema que cubra microorganismos enterococos y gram negativos. Otra de las complicaciones es la hemorragia post-esfinterotomía y otra es la perforación a lo largo de todo el trayecto que tiene el duodenoscopio. Eh, También hay factores asociados a mayor riesgo de complicaciones, como el caso de los pacientes con colangitis graves, pacientes con comorbilidades severas como insuficiencia cardíaca,
insuficiencia respiratoria o insuficiencia renal, pacientes inmunodeprimidos o portadores de coagulopatías y divertículos en el área papilar. Es importante también que, como indicación general, que para disminuir el riesgo del desarrollo de estas complicaciones, la bibliografía siempre nos habla que em, eh, lo ideal es que el que lo realice sea un endoscopista experto y se menciona que a mayor tasa de CEPRES realizada, digamos, va a haber menor tasa de complicaciones, y esto es en base a que ese profesional esté familiarizado con la técnica. Además, lo otro es que la indicación sea clara realmente para la indicación del estudio y poder identificar a pacientes que tengan mayor riesgo de desarrollar complicaciones. Respecto a la técnica, esta es una técnica que se realiza mediante sedación y a grandes rasgos los pasos sucesivos que se dan siempre es el ingreso es por vía oral, el duodenoscopio pasa hasta la segunda porción de duodeno, se rectifica ahí el aparato intentando dejar el extremo óptico frente a la papila, se canula la papila mayor con el catéter interótomo y se busca la visualización del árbol biliar y pancreático a través de medios de contraste y de esta manera poder visualizar también el lito, que en este caso era lo que estaba obstruyendo. Como grupo nos pareció importante que fuese más gráfico a través de un video. El endoscopio de la CPRE se introduce en la boca, pasa a través del esófago, hacia el interior del estómago y el duodeno. Se insufla aire para distender el duodeno y permitir la visualización. Una vez que el endoscopio está en el duodeno, se localiza la papila mayor, también conocida como ampolla de Vater. Es importante señalar que las secreciones tanto del páncreas como del conducto biliar drenan conjuntamente en el duodeno a través de la papila mayor. Un cable guía y un catéter se insertan a través de la abertura de la papila para obtener acceso al conducto pancreático o biliar, dependiendo de dónde se encuentre la enfermedad. Mediante fluoroscopía, que es una combinación de una máquina de rayos X, un cable guía y medio de contraste que se inyecta a través del catéter, se coloca una cánula en el conducto deseado para que el médico identifique el problema y proporcione tratamiento. Si se identifica un cálculo en el páncreas o en el árbol biliar, se puede extraer cortando el músculo esfínter dentro de la papila mayor. Esto se denomina esfínterotomía. El cálculo se extrae empujándolo hacia fuera del conducto y hacia el intestino delgado mediante un globo que barre y limpia el conducto. Luego se elimina de forma segura en las heces. Finalmente, esa es la bibliografía que utilizamos, aunque gran parte del trabajo del grupo se basó en lo que fue el foro de este taller. Muchas gracias. Bien, buenísimo, Loreto. Entonces, pasamos al grupo número 7. El grupo número 7 que fue coordinado por el doctor Marcos Bocco y por el doctor Sabert. Se trata de resucitación inicial y medidas en terapia intensiva. Bien, bueno, vamos a hablar sobre el tema. Acá tenemos los integrantes. Siguiente. Bien, el caso lo vamos a pasar rapidito porque ya se ha hablado mucho. Por ahí lo que nosotros hicimos un poquito de más fue clasificar de acuerdo a la imagen y de acuerdo a lo que hablamos un poquito en, en el foro, la escala, el score de Baltasar, el score tomográfico. Em, bueno, la paciente a medida que fue evolucionando fue empeorando sus scores, pasó de un puntaje 3 a un puntaje 4. Siguiente.
Ya los scores ya los hablaron, así que no tiene mucho sentido que lo hablemos. Bien, sobre el diagnóstico también se habló bastante, dos de tres criterios. Muchas veces el criterio de la imagen, por cuestiones de disponibilidad de la tomografía, no se puede hacer, por cuestiones de distinción de asas, la ecografía tampoco termina siendo muy precisa. Em, volvé. Otra. Bien. Sobre el score de severidad también, ya hablamos bastante, los compañeros hablaron sobre la utilidad del Apache, la utilidad del VISAP, la sensibilidad y la especificidad de cada uno. Siguiente. Criterios de Baltasar, como habíamos mencionado antes, son los criterios de imagen. La paciente evolucionó desde un score de 3 a un score de 4. Siguiente. Bien, con respecto a la utilización del ATAC en tiempo adecuados, eh, hay cierta discusión, de acuerdo a la disponibilidad del recurso, si se hace el ingreso, el tema del uso de los bolos de contraste en pacientes que pueden estar con algún grado de insuficiencia renal. El contraste puede agravar esto. Y bueno, hay indicaciones precisas o con mayor recomendación, especialmente en pacientes como esta paciente en concreto, que después del diagnóstico inicial empezó a empeorar. Típicamente se espera hasta 72 horas para iniciar la TAC. Si no es que no se hizo de entrada, es el momento más indicado. De inicio se puede usar otros métodos de imágenes, típicamente o principalmente la ecografía. En pancreatitis agudas graves de inicio, bien, también ahí se puede hacer. En pancreatitis leve, como dije, 72 horas. Y en el CIRS, más allá de 48 horas de inicio del dolor, que bueno, nos puede indicar la evolución de una pancreatitis a otro tipo de pancreatitis, como la paciente lo tuvo, una pancreatitis necrotizante en este caso. Bien, siguiente. Em, bueno, de acuerdo a la sospecha de infección o no, el score que nosotros encontramos con más evidencia actual es el SOFA. Ya los grupos anteriores hablaron un poco del Quick SOFA y del SOFA. De acuerdo a eso, hay este algoritmo que nos permite a nosotros tomar decisiones. Si bien el score de SOFA se recomienda que no sea usado para la toma de decisiones médicas, simplemente es un score que evalúa gravedad. Eh, bueno, a partir también de la gravedad se pueden tomar algunas conductas. Siguiente. Y bien, en el manejo terapéutico, primero hay que iniciar, como ya varios grupos hablaron antes, con el tratamiento sintomático. Típicamente la analgesia se puede, como habían mencionado uno de los grupos anteriores, iniciar con AINES, hacer la combinación de AINES con coadyuvantes o pasar los opioides. Los dolores de las pancreatitis suelen ser bastante intensos, entonces se suele iniciar principalmente con opioides. Tenemos las opciones de meperina, morfina, tramadol. La reposición de líquidos tiene que ser temprana. Cristaloides de elección. Siempre está la discusión de cristaloides de coloides. Nosotros encontramos más evidencia sobre los cristaloides a una velocidad de 5 a 10 mililitros kilogramo hora, pasando un total de 2.500 a 4.000 mililitros en las primeras 24 horas. La necesidad de noradrenalina o vasopresina va a ser en pacientes que tengan shock refractario o bueno, que haya una evidencia de presión arterial media por debajo de 65. Bien. Con el tema de la nutrición, la alimentación tiene que ser precoz. Recordemos que las pancreatitis, los pacientes suelen presentar estados catabólicos bastante acelerados. Entonces, se recomienda iniciar con la nutrición precoz entre las 24 y las 48 horas, idealmente. Baja en grasas por vía oral o enteral preferentemente. La evidencia no es clara entre sonda nasoyeyunal y nasogástrica. La lógica indica que la sonda nasoyeyunal disminuye la inflamación pancreática al bypasear el páncreas justamente, pero en las sondas en donde se ha retrocedido la sonda y ha terminado en estómago, los pacientes si toleran la sonda en el estómago, que la suelen tolerar bastante bien, eh, no se, no se recoloca la sonda, directamente se deja en estómago y si el paciente lo tolera bien, se sigue con la nutrición enteral por estómago. Obviamente, en casos de que no tolere la vía enteral,
se procede a la em, parenteral. Bien. En el manejo terapéutico inicial de las pancreatitis graves, la internación en la UTI es la norma, que cuente con radiología intervencionista y, como el grupo anterior indicó, la necesidad de CEPRE, el soporte nutricional temprano, como lo mencioné antes. Ante la sospecha de infección, acá hablamos de empeoramiento del estado general, el mantenimiento del CIRS, aparición de fiebre, bueno, ya se habló bastante antes. La punción bajo TAC, imipenem. Acá el antibiótico de elección puede variar de acuerdo a la casuística de las instituciones. Si no mejora a los 7 días, drenaje bajo tomográfico, el drenaje tomográfico, y siempre, de acuerdo a cómo está evolucionando el paciente, considerar como posibilidad la necrosectomía. De la patología biliar, la colecistectomía laparoscópica es la norma en pacientes con pancreatitis aguda grave, siempre posterior a superado el evento agudo, entrar a alguien, o sea, siempre posterior a los 7 días, ya una vez que el paciente esté estabilizado, y pueden existir algunas complicaciones como el pseudoquiste de páncreas, la necrosis infectada, la falla multiorgánica. Siguiente. Bueno, me queda un minuto, así que voy a tratar de condensarlo. Lo que es resucitación inicial y medidas en UTI. Siguiente, por favor. Primero hay que definir cuándo ingresar un paciente a UTI, y esto es cuando la pancreatitis es moderadamente grave y grave. Digamos, esa sería la recomendación, no cuando es leve. Siguiente. Dentro de lo que son los cuidados, o sea, ya el manejo del paciente en la unidad intensiva, lo más importante, bueno, todo es importante, pero la reanimación con fluidos, un poco como lo explicó mi compañero, el soporte nutricional con sustratos poliméricos y demás. Por ahí algo para agregar que estaría bueno es el hecho de que la alimentación es enteral y no parenteral, justamente para evitar el sobrecrecimiento bacteriano intestinal y la infección, teniendo en cuenta que el paciente ya está atravesando un cuadro potencialmente grave, ¿no? O grave. Siguiente. Bueno, obviamente lo que es manejo con analgesia, opioides, hay guías que desrecomiendan el uso de la morfina porque se le adjudica ser contrae el esfínter de Oddi, no me sale la palabra. Y el objetivo de la hidratación, para terminar, es importante decir que lo que hay que evaluar son 3 parámetros, que son el tipo de hidratación, la velocidad de infusión y el volumen, y la medición de la respuesta al tratamiento implementado, esto preferentemente a través de la medición del hematocrito. Uno esperaría que el hematocrito vaya bajando conforme ese paciente que ya está en un estado hipercatabólico y de mucha demanda de líquidos y de pérdida incluso de líquidos a tercer espacio y demás, debería ir bajando su hematocrito a medida que se lo va hidratando. En algún momento se hacía una expansión vigorosa, pero esto después se dejó de hacer, pues se demostró que no tenía mayores ventajas. Y pasamos a la siguiente y ya terminamos. Bueno, y en realidad vamos a ir hasta el final a lo que es bibliografía y el muchas gracias, porque las diapositivas que seguían eran la mención de los temas que les corresponde a los otros grupos. Nosotros solamente la mencionamos, hicimos un breve resumen, pero la idea era hacer hincapié en el tema nuestro. Eso es todo. Buenísimo, entonces, ahí Albertino, justo con el tiempo, pero me parece que Pablo te robó unos minutos por eso. Así que vamos Pues a sí. continuar. Les recalco ahí el doctor Nifuri acaba de poner una encuesta de Google, después cuando puedan la van a ir respondiendo. Es muy importante para nosotros la opinión de ustedes sobre el desarrollo del taller y los cambios que se fueron haciendo en la medida que fuimos avanzando con estos talleres, y además si tienen alguna propuesta será totalmente bienvenida. Así que después cuando puedan van respondiendo eso, ¿bien? Seguimos con el grupo 8, pancreatitis intersticial, manejo terapéutico inicial, coordinado por la doctora María Meana y el doctor Pablo Echeverri. El grupo 8 puede avanzar. Bien, bueno, nosotros como grupo nos tocó tratar, como ya dijo el doctor, el manejo inicial de la pancreatitis intersticial. Bien, para ponernos en contexto, tenemos que saber que el 85% de las pancreatitis agudas se van a presentar como una pancreatitis edematosa intersticial, que por lo general suelen ser leves y que van a ser
limitadas en el tiempo con una recuperación aproximadamente entre 3 a 5 días. Teniendo en cuenta el caso de nuestra paciente, que primero se presenta con una pancreatitis de tipo leve, que luego evoluciona a una pancreatitis más grave, nosotros nos vamos a basar en lo que es el manejo inicial en un primer momento. Es importante la estabilización hemodinámica, ese es el tratamiento fundamental. También se basa en la analgesia, en la nutrición, en la antibiótico terapia y también en otras medidas. Bueno, en primer lugar vamos a mencionar la estabilización hemodinámica, importantísima como pilar de tratamiento, que bueno, por ahí los compañeros ya lo estuvieron mencionando, pero bueno, teniendo en cuenta que en la pancreatitis aguda, la inflamación del páncreas y la respuesta inflamatoria sistémica asociada van a conducir a una extravasación de fluidos al tercer espacio, eh, y también teniendo en cuenta que la hipovolemia afectaría la microcirculación pancreática y esto puede influir en el desarrollo de necrosis o comprometer las funciones renal y cardíaca, como estuvieron mencionando los compañeros anteriormente. Se va a basar en fluidoterapia con cristaloides a una velocidad entre 5 y 10 mililitros kilo hora. Idealmente vamos a utilizar Ringer lactato y siempre teniendo en cuenta que los requerimientos de líquido los vamos a ir adaptando de acuerdo a la evolución del paciente y de forma individualizada. El objetivo del tratamiento, los parámetros que nos van a ayudar a ir modificando las indicaciones, son mantener una frecuencia cardíaca menor a 120 latidos por minuto, una presión arterial media entre 65 y 85, una diuresis que sea mayor a 0,5 a 1 mililitro kilo hora, mantener el hematocrito dentro de los parámetros normales, menor a 44%, y ir manteniendo o controlando los niveles de Wnt. Bien, en el caso de la analgesia, primero tenemos que tener en cuenta la edad del paciente, la función renal y la intensidad del dolor que éste presenta. Como opciones terapéuticas vamos a tener los opioides o los AINES, en donde los opioides son de primera elección, pudiendo elegir entre la meperidina, la morfina y el tramadol. Ahí en un costado tenemos las dosis. Y bueno, teniendo en cuenta que los AINES, tener en cuenta de que en pacientes con una función renal alterada o con insuficiencia renal no podemos utilizarlos debido a que los AINES inhiben la síntesis de las prostaglandinas y van a disminuir el flujo sanguíneo glomerular del riñón y esto va a llevar a desarrollar un daño renal agudo. Bien, en cuanto a la nutrición, inicialmente se suprime la ingesta oral, tanto de sólidos como de líquidos, y una vez que se hace el tratamiento, se hace la analgesia y que se pudo suprimir el dolor, y si hay tolerancia oral, se instaura una dieta baja en grasas, que vamos a procurar que sea dentro de las 24 o 48 horas por vía oral. En el caso de que esto no sea posible, y por ahí como comentaron ya otros compañeros, eh, se indica la sonda nasogástrica o nasoyeyunal en casos de pancreatitis aguda severa, entre las 24 y 48 horas, si no hay tolerancia oral a las 72 horas, si hay un hilio prolongado o si hay náuseas y vómitos que persisten. Y por ahí lo que nosotros encontramos o queríamos mencionar es que se recomienda la sonda nasoyeyunal porque al infundir el alimento más allá del ligamento de Treitz, digamos, esto evitaría sobreestimular el páncreas y presentaría una mejor evolución al paciente. Bueno, en el caso de la antibiótico terapia, como ya mencionaron nuestros compañeros en los grupos anteriores, es importante destacar que en una pancreatitis leve no se va a usar en primera instancia la antibiótico terapia, pero en el caso de que se sospeche de signos de infección, que se sospeche por una imagen de que puede haber una necrosis infectada, que pueden haber abscesos, sepsis, que puede estar cursando con un CIRS, en ese caso sí se va a optar por la antibiótico terapia, en donde vamos a tener para utilizar el imipenem, el meropenem, el tazobactam, piperaciclina, y siendo de primera elección el imipenem debido a la buena llegada que tiene este antibiótico al páncreas.
Bien, y otras medidas que queríamos agregar en el caso de este tratamiento de una pancreatitis leve intersticial es administrar antieméticos, en el caso de colocar metoclopramida o ondansetron en caso de que tenga mala respuesta a la metoclopramida, y también valorar la desobstrucción de la vía biliar a través de una CEPRE, que como comentaron los grupos anteriores, no estaría indicado en una pancreatitis leve, pero lo podemos valorar en caso de que esté una colangitis asociada, por ejemplo. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Fernanda, muchas gracias. Gracias a este grupo. Pasamos al 9 con el tema utilización de los métodos de diagnóstico en forma adecuada y en tiempos correctos, que lo coordinó el profesor Daer. Así que avanzamos con eso y ya vamos terminando. Nos queda un solo grupo para luego ir a la discusión final. Doc, una pregunta, perdón la interrupción, porque recién dijo algo pero no le terminé de escuchar. ¿La encuesta esa abre 21 a 30? ¿La idea es que la empecemos a resolver ahora o esperemos a cerrar el Zoom? No, cuando terminemos esto, son 4 preguntas en 10 minutos, eso va a estar hasta las 22:30. Ok, gracias. Bueno, buenas noches. A nosotros nos tocó la utilización de los métodos diagnósticos en forma adecuada y tiempos correctos. Puedes pasar, Julio. Los integrantes del grupo. Bueno, los objetivos de nuestra presentación son, en primer lugar, la indicación de la tomografía, cuándo y para qué, la interpretación, aplicándolo al caso clínico que nos dieron, otros estudios como la ecografía y la resonancia, y la conclusión. Bueno, las indicaciones de la tomografía son al ingreso ante la duda diagnóstica, ante una pancreatitis grave, se desaconseja realizar una tomografía durante las primeras 72 horas, debido a que el edema pancreático puede confundirnos a la hora de diagnosticar la necrosis real. También la indicación de la tomografía es en la pancreatitis leve, cuando hay deterioro clínico en el paciente luego de las 72 horas del inicio del dolor y CIRS más allá de las 48 horas del inicio del dolor. La tomografía lo que nos permite es ver la presencia y la extensión de la necrosis, así como las complicaciones locales, y ambas están correlacionadas directamente con el pronóstico del paciente. Siguiente. Bueno, el protocolo de tomografía que se realiza es el protocolo con contraste endovenoso. En la primera fase es una fase sin contraste, en donde nos permite evaluar la estructura y la densidad basal del páncreas. En la fase parenquimatosa pancreática es la fase de mayor realce pancreático, donde podemos ver alteraciones focales y los defectos de la perfusión. Y en la fase portal lo que podemos ver es detectar y caracterizar las complicaciones locales. Siguiente. Bueno, este es el caso clínico que ya mencionaron nuestros compañeros. Y estas son las imágenes del caso, bueno, el paciente tuvo la indicación de realizar la tomografía debido al deterioro de su cuadro clínico. En la imagen de la izquierda lo que no podemos visualizar los bordes netos del parénquima pancreático, sí podemos ver distintas densidades que pueden corresponderse con edema y también cambios de las densidades del tejido graso abdominal que están ahí marcadas con verde. Bueno, en esta diapositiva lo que queríamos representar son las complicaciones que suelen verse en la pancreatitis aguda, como colección líquida peripancreática, que está señalizada con las flechas amarillas, la necrosis focal, en donde pueden verse cambios en la densidad del parénquima pancreático, más hipodenso, la formación de pseudoquistes que pueden ser intraparenquimatosos o peripancreáticos,
y la necrosis infectada que habían mencionado otros compañeros, que puede verse en la tomografía con la presencia de gas en el parénquima. Bueno, siguiendo con el caso, básicamente tenemos un paciente que evoluciona rápidamente al CIRS y luego de estar 15 días en UTI se le vuelve a realizar una imagen por la mala evolución que tiene. Siguiente, por favor. En las imágenes se pueden ver, bueno, esto que está descrito, que es la presencia del reme pleural bilateral, el páncreas con bordes difusos y las colecciones líquidas intraabdominales. Otra. Bien, a partir de esto podemos utilizar el score de Baltasar, que básicamente es un índice de gravedad en el que tenemos básicamente lo que se ve en la imagen, se le otorga un grado de A al E y un puntaje del 0 al 4 respectivamente, y también el grado de necrosis o de extensión de necrosis que tiene, que se mide según lo que no se realce con el contraste de la glándula, básicamente. También se le otorga un puntaje del 0 al 6 y como podemos ver en la paciente, hace una más para que se resalte. La paciente está con un grado de un puntaje máximo con un índice de gravedad de pancreatitis necrótica. Siguiente. También tenemos otros estudios que se pueden realizar. Tenemos la ecografía que es antes que la TAC se realiza. Tiene la ventaja de realizar que se puede ver edemas pancreáticos, cambios en la ecogenicidad, colecciones líquidas peripancreáticas, alteraciones de las vías biliares. Las ventajas son que tiene bajos costos, es accesible y su inocuidad. Y la ventaja que es que operador dependiente y tiene un límite por el gas intestinal y la obesidad. Otra imagen que se puede realizar es la resonancia magnética, que es alternativa a la TAC. Por su mayor resolución tisular se pueden ver colecciones y en T2 tenemos la diferenciación entre pseudoquistes y la colección necrótica. La ventaja que tiene es que tiene la ausencia de radiación ionizante y la inocuidad de contraste intravenosos. Su desventaja es que la dificultad para obtener imágenes óptimas en exploración de pacientes críticos. Otra. Por último, tenemos la conclusión, en la que establecimos que bueno, es indiscutible la utilidad del ataque en la evaluación de complicaciones locales de la pancreatitis aguda, pero tiene indicaciones precisas y no es necesario realizarla en todos los pacientes. También que los datos de un aporte de ATAC nos permiten realizar la estimación de gravedad de la pancreatitis con el uso del score de Baltasar, pero la evaluación de estructura se vuelve desafiante cuando el compromiso peritoneal es extenso, dificultando la aplicación del score en estas situaciones. Por último tenemos la bibliografía y nada más. Buenísimo, muchas gracias Matías y el grupo 9. Nos queda solamente un grupo que es el grupo 10, donde vamos a escuchar sobre indicaciones de cirugías. Este grupo, así como también el grupo 4, está dentro del mismo tema que fue coordinado por el doctor Acevedo y el doctor Recio. Les cuento breve, antes que comiencen, para que quede claro, son dos cosas distintas. El link que puso el doctor Nifuri en el chat de este Zoom es simplemente para tener una opinión de ustedes sobre el taller y propuestas que quieran expresar, y para tener nosotros un poco un termómetro de la situación del avance de los talleres. Y otra cosa es la encuesta de 4 preguntas que está en PEDCO, que se habilita a partir de las 21:30 hasta las 22:30, que ahí tienen que ingresar con su usuario y eso es lo que va a acreditar su participación en el taller. Bien, avanzamos con el último grupo. Bueno, buenas noches. Como ya dijimos, vamos a hablar sobre la indicación de cirugía laparoscópica convencional en pancreatitis aguda. ¿Cuándo? Por favor, pásame la siguiente. Muchas gracias. Quiero hacer énfasis. Acá hubo una evolución de la paciente en el análisis del caso. Primero a las 12 horas fue una pancreatitis leve, luego comenzó el tratamiento a las 48 horas y al quinto día se objetivó con una pancreatitis hematosa. Yendo a los 15 días, Valen, por favor, la diapositiva anterior. Yendo a la anterior. Gracias. Yendo a los 15 días, una necrosis pancreática infectada. Nosotros vamos a plantear el análisis del caso desde esta circunstancia. Bueno, el abordaje
Ahora sí, podemos continuar. Es un abordaje escalonado, como mencionaron, desde técnicas menos invasivas a más invasivas, teniendo en cuenta que se prioriza comenzar obviamente con hidratación y antibiótico-terapia, retrasando cualquier intervención quirúrgica para que la necrosis, por ejemplo, se pueda encapsular, se reblandezca y forme un límite más claro para el tejido sano. Y bueno, como ya demostró el grupo 4, hay menor incidencia en la insuficiencia multiorgánica, diabetes de nueva aparición y hernias incisionales. Tener en cuenta que nosotros vamos a hablar de el tratamiento más invasivo, que sería en este caso la necrosectomía abierta o laparoscópica. Continuando, y como para ir repasando, recordar que a las primeras 48 horas no hay indicaciones quirúrgicas, el tratamiento es conservador. Luego, en los primeros 7 días, el drenaje es percutáneo, se puede indicar en los primeros 7 días. Luego, como dijimos, luego de 21 días, se indica la necrosectomía, ya sea por vía laparoscópica, una cirugía abierta o combinación de ambas formas. Bueno, en cuanto a la necrosectomía quirúrgica abierta, es un procedimiento que consta de la extirpación quirúrgica por laparotomía de tejido necrótico. Y esta va a estar indicada cuando la necrosis sea mayor al 30%, la necrosis del páncreas sea mayor al 30% o sea difícil su acceso por vía percutánea. Existen formas excepcionales que son casos raros de falla orgánica múltiple, de aparición rápida, progresiva, en los primeros días del desarrollo de la pancreatitis, a pesar de que el paciente esté bajo un tratamiento adecuado en UTI. En este caso se denominan pancreatitis agudas fulminantes. Este método también se relega si fracasan los métodos mínimamente invasivos que se expusieron en grupos anteriores y tiene en sí asociada una alta tasa de complicaciones y muerte, con riesgo de insuficiencia pancreática a largo plazo. El siguiente. Haciendo un versus con la otra técnica que se nos plantea en la consigna, la vía laparoscópica es una técnica un poco menos invasiva, tiene una recuperación más rápida, un dolor postoperatorio menor y una estancia hospitalaria más corta. Como ventaja, tiene una menor tasa de peritonitis, de incidencia de fístulas intestinales, así como de incidencia de infección de la herida quirúrgica, de hernia incisional y la posibilidad de una tolerancia oral del paciente más precoz. Como desventaja es que el abordaje es un poco más dificultoso que el método quirúrgico mencionado anteriormente, que es abierto, y tiene un riesgo de lesión vascular y de sangrado masivo por lesión de vasos portales y duodenales. La siguiente. Haciendo un resumen para determinar o definir la intervención quirúrgica en un paciente con pancreatitis aguda grave, como fue el planteado en el caso, se debe considerar tanto la clínica como los datos de laboratorio o imaginológicos e ir escalonando la terapéutica en la medida de lo posible, comenzando por un tratamiento conservador en las primeras 48 horas y en continua vigilancia. En caso de complicaciones, se opta por técnicas mínimamente invasivas o por una cirugía de mayor complejidad, siempre teniendo en cuenta las consecuencias de una intervención pancreática invasiva previo a las 3 semanas de inicio, o sea, dentro de 3 semanas, perdón, antes de las 3 semanas del inicio del cuadro. Es decir, la preferencia es hacia intervenciones menos invasivas siempre que sea dentro de lo posible. Bueno, esa es la bibliografía y gracias. Buenísimo. Muchas gracias Andrés y a este último grupo. Creo que han logrado exponer muy bien su tema y lo que se fue trabajando en los foros. Lo invito ahora que en unos minutos nos dé algunas palabras como de cierre del tema a Nicolás Recio. Y luego, bueno, dejo abierto si alguno de los docentes quiere hacer algún otro comentario. Nico, te escuchamos. Bueno, ahí me escuchan bien.
Sí, se escucha bien. Bueno, gracias Mario, gracias a todos por la invitación y un placer escucharlos, chicos. Y tanto fervor por la pancreatitis a las 9:30 de la noche de hoy, eso me pone bastante contento en mi área. Varias cositas a tocar, yo les voy a mostrar esto 10 minutos nomás para ir tocando todos los grupos. ¿Ven la pantalla ahí? Sí. Sí, Sí, sí. Sí, Bien. Doc. sí, sí. Porque quiero ir tocando algunas cositas de esto muy acertadas que dieron y otras cosas que vieron muy de libro y de taller y es poco aplicable. Vamos a ir a poquito pasando, son solamente 10 minutos, después lo último vamos a mostrar un pequeño videito y aplicarlo a este caso. Primero lo felicito a muchos que lo aplicaron al caso, por la idea de resolver el caso o ver cómo lo harían ustedes, cómo lo resolverían este caso severo. Otros no lo aplicaron tanto, simplemente hablaron de su tema que les tocó, pero no lo han aplicado tanto, era un poco pensar un poquito qué íbamos a hacer. Van a ver lo que vamos a tocar acá. Simplemente quiero que sepan el capítulo de pancreatitis severa, que es un poco el tópico central. Ya lo estuvieron tocando, está la definición de pancreatitis. Acuérdense que hoy tenemos afortunadamente una gran guía acá en la Argentina, que en el 2019 se hizo la guía de pancreatitis leve, moderada y severa. Dos o más de estos criterios, ya hablamos diagnóstico de pancreatitis acá en Argentina fundamentalmente, ya lo estuvieron tocando. Y otros temas más a tocar en este punto central es esto que está acá. Fíjese que cuando diagnosticamos con imagen centralmente una pancreatitis severa, la tomografía dentro de 72 horas, que todos lo estuvieron hablando, es importante. La tomografía tiene que ser dinámica de páncreas, es decir, con contraste lo ideal, fundamentalmente, pero justamente en el páncreas, uno de los últimos grupos hablaban, justamente en el páncreas, la tomografía sin contraste también nos sirve mucho porque el edema del acino pancreático se ve hipodenso. Entonces, el paciente que no logremos hacer una tomografía dentro de las 72 horas con contraste por falla renal, el sin contraste nos sirve mucho por unas pocas patologías donde lo ven hipodenso el páncreas, cuando tiene un Baltasar A fundamentalmente. La resonancia es el gol estándar, obviamente, para evaluar el páncreas, pero no para la pancreatitis severa. También tocaron un poco lo que es los criterios de Baltasar en general, y lo que quiero que se acuerden que la imagen tomográfica en la pancreatitis severa no es lo importante. Lo importante en el paciente es la clínica central para ver si el paciente tiene una pancreatitis severa o no. Voy a pasar un poco más adelante. Fíjese esto que estamos hablando hoy con otros docentes. Una cosa es si ustedes se llevan este slice fundamentalmente de la pancreatitis, ya nos damos por satisfechos que sepan evaluar o tratar un caso de pancreatitis severa. El BISAP, el BISAP Index, que es justamente lo que lo estuvieron también tocando, es evaluar el paciente al lado de la cama. Es fundamental evaluar el paciente al lado de la cama. Y como ven ahí, muchos pusieron el valor del nitrogenado, uremia nitrogenada, pocas veces se utiliza. ¿Por qué? Por eso se utiliza en Estados Unidos. Acá no tenemos tanto valor de nitrógeno urémico fundamentalmente, pero sí es el equivalente a la uremia, 54 miligramos por ciento de uremia. Si ustedes van a la bioquímica, al análisis de sangre del paciente, eso que equivale a aproximadamente 54 miligramos por ciento, que es importante que lo apliquen acá en Argentina y cómo vamos a ver en el laboratorio, ¿no? Que el paciente esté en un estado de inconsciencia, un estado de más de que inconsciencia, de pérdida de estupor, con un glauco menor a 15, la edad mayor a 60, el derrame pleural y el CIRS. El CIRS es algo que no se pueden olvidar porque es lo que nos va a ayudar si el paciente ingresa por la guardia y ya con este CIRS puedo decir si es pancreatitis leve, moderada o severa. Con esos 4 criterios que ya lo saben más que yo, lo saben y son muy fáciles de tomar. Pero ahora bien, la pregunta concreta siempre es esto. ¿Cuándo vemos el CIRS del paciente? El CIRS del paciente se evalúa luego de las 48 horas de reanimación. La mayoría de las pancreatitis, tanto leve, moderada y severa, ingresan con aumento de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, leucocitosis, 12.000, 15.000 blancos, pero luego de la reanimación adecuada, que ahora lo vamos a ver, que lo bien lo tocaron, pero hay unas cosas que aclarar, luego de la reanimación de 48 horas, ahí realmente es el diagnóstico central del CIRS y poder decir si la pancreatitis leve, moderada o severa. Nunca puedo hablar de una pancreatitis severa a las primeras 24 si no tiene reanimación adecuada por manejo hídrico. La urea y el hematocrito, dos cosas a solicitar frecuentemente o diariamente, a ver si la perfusión que le estamos dando al paciente es adecuada. Eso es
no es pedir un laboratorio completo al paciente de una pancreatitis, a veces ni importa tampoco el valor de amilasa, sí la urea y el hematocrito, que es lo que me permite la perfusión que estoy teniendo adecuadamente. Otro criterio que nombraron es el Marshall. El Marshall también lo utilizamos, pero ya más en terapia intensiva. Lo único que quiero que se lleven en este slide es lo que tiene el paciente que estaban presentando, que es una pancreatitis aguda severa y tiene necrosis pancreática infectada, sí lo tiene, y falla de órgano, lo tiene. Las dos cosas están fallando. Viene este punto, y ya de a poquito vamos a ir cerrando y ya vamos a ver unos tópicos. El paciente ingresa y lo tenemos que revaluar cada 6 horas. Ingresa por la guardia, ya sea agudas, moderada, leve, moderada o severa, acuérdense de ir revaluado cada 6 horas en las primeras 48 horas. Y esas son las cosas que tengo que ir viendo, ¿no? La presión, la TAM, la tensión arterial media, 65-85, la frecuencia respiratoria, la saturación, la frecuencia cardíaca menor a 120. Y algo que es muy importante, la euresis. También lo nombramos en los últimos grupos. De 0,5 a 1 mililitro hora por kilo. El paciente debe orinar aproximadamente 50 a 100 mililitros hora. Ojo con la perfusión, que acá no lo puse porque lo estamos hablando, pero ojo con la perfusión, porque la ideal de la perfusión en sí, que sean entre 2.000 a 4.000 mililitros. Antiguamente se daba una hiperperfusión, pero lo central es que el paciente con un peso aproximado de 70 a 80 kilos tenga entre 2.500 a 3.000 mililitros obviamente en 24 horas, y un punto central cuando usted ingresan a un paciente que lo pongan en microgotero, es decir, en las bombas esas famosas, así pueden ver cuánto realmente le ingresa al paciente. A veces la chapita que ven no es muy exacta, y poner el microgotero, las pancreatitis. Y la diuresis sea adecuada a eso. 1 mililitro hora kilo es lo que se tiene que acordar. Acuérdense uno, si el paciente pesa 70 kilos, 1 mililitro por hora son 70 mililitros que debería orinar. Acuérdense esa regla porque es lo que les va a ayudar a ver si el paciente está bien perfundido o no. La analgesia ya lo tocaron. Fíjese, esto es la principal, vamos hablando un poco de la necrosis pancreática en central, la principal causa de mortalidad en la fase tardía es la sobreinfección de esa necrosis. Entonces el objetivo es remover toda esa necrosis. Es un área no vital del páncreas, donde tenemos que sacar esa necrosis. La necrosis varía, obviamente. La necrosis pancreática es un proceso dinámico que evoluciona desde el primer día. La mortalidad prácticamente es bastante alta. Con las necrosis infectadas, son la mayoría, muchos de los pacientes no evolucionan bien. Hay que estar con un dinamismo terapéutico rápido para poder lograr la sobrevida del paciente. Fíjese acá habla aproximadamente del 30%, algunos reportan el 50% de mortalidad. Esas son todas las sensibilidades de bacterias. Un punto clave que también tocaron al principio de lo del imipenem es todo paciente que luego de las 48 horas, es decir, no responde, y luego de hacer la tomografía veo esa necrosis pancreática, el antibiótico, no vamos a PAF directamente. Hoy en día es imipenem directamente o meropenem, no vamos a PAF. Y si vamos a PAF, vamos luego del séptimo día, pero con drenaje percutáneo. Ya lo habla el Panther, que lo ven ahí abajo, y varias publicaciones. En este caso era un caso muy step-up approach. Terminando un poquito en resumidas de las pancreatitis severa, acuérdense esto: dolor sugestivo, amilasa por 3, pancreatitis aguda, volvemos a recalcarlo, la ecografía es fundamental para el diagnóstico, sobre todo si es biliar, es litiásico, que la mayoría de las pancreatitis. Hago un paréntesis porque también un grupo habló de que la pancreatitis alcohólica, la pancreatitis con hipertrigliceridemia no eleva la amilasa, sí la eleva, sí la eleva. Lo que a veces no eleva demasiado, a veces la GOT, la GPT, pero sí la amilasa la va a elevar. Y acuérdense que las primeras 72 horas la amilasa puede estar elevada y después empieza a descender, y la lipasa segura hasta el séptimo día. Existe una causa de hiperamilasemia que no son pancreatitis. El bedside index es importante, el BISAP, lo que estamos hablando. La tomografía es lo ideal para pancreatitis severas. Y vuelvo a recalcar el abordaje mínimo de elección en casos de necrosis infectadas. El momento del tratamiento definitivo depende de la severidad del cuadro, y el tratamiento multidisciplinario, que es una de las cosas que más a destacar en estos casos severos, debe ser hecho por médicos clínicos, terapistas, especialistas en imagen, enfermería. Enfermería es un punto central acá, central, porque a veces se da órdenes o se habla con el paciente o se habla con la enfermería, pero no se ejecutan las indicaciones que son muy importantes. Manejar la diuresis adecuada, las sondas cómo se colocan. También estuvieron hablando de sondas nasogástricas, y también recalco que la sonda de alimentación de estos pacientes, hoy ya no se evidenció diferencia entre la sonda nasogástrica y sonda nasoyeyunal. Hoy es lo mismo poner sonda nasogástrica, nasoyeyunal para alimentación, sí estimular los prokinéticos con el mosapride o domperidona fundamentalmente, pero ya no es
poner una sonda nasoyeyunal necesitamos el equipo de endoscopía, la gente que venga a endoscopía pone la sonda, así que no es simplemente fácil la sonda nasoyeyunal. Para terminar, y ya vamos viendo algunas cosas, es un caso típico de Step Approach. Fíjense la imagen tomográfica, cuando ya le pusimos el drenaje por el retroperitoneal hacia la pancreática. Este drenaje es un drenaje de 12 French, el 12 French aproximadamente tiene unos 5 milímetros. Ingresamos por la celda, una paciente obesa en este caso, 80 años, y en la era COVID. Y acá ya están viendo una necrosectomía videoasistida después del drenaje del Step Approach. Si ven la imagen acá abajo de la torre de la paroscopía, ven cómo estamos adentro de la celda pancreática. Todo lo que rodea esto es la celda pancreática y el páncreas está justamente al medio, donde ya no queda páncreas prácticamente, y está toda la celda pancreática. Con un trocar de 12 milímetros, vamos resecando toda la necrosis, como bien ven ahí en la riñonera. Vamos aspirando. El paciente en este caso era un paciente donde lo ven fíjese que no está intubada, el paciente está dormida simplemente. Es otro tema que nos ayuda a veces a ir mini-invasivo, y el paciente, si lo dormíamos, un paciente que, fíjese, yo estoy con una máscara, porque era en la era COVID, así que teníamos que estar muy, muy protegidos, y ahí vamos dilatando, y cada vez dilatamos un poco más el orificio para poder entrar a la celda pancreática a través de la cola de páncreas del retroperitoneo. Vamos trabajando con radioscopía. Ahí no sé si logran ver bien, pero la celda pancreática está en esta zona. Ahí la marco con el cursor. Y con los dilatadores vamos ingresando a la celda. Ahí se ve un poquito mejor la celda y vamos debridando parcialmente con delicadeza. Es una de las peores cosas que nos puede pasar acá, es lacerar lamentablemente arterias o venas, sobre todo la arteria esplénica, que es algo que estamos trabajando bastante a ciegas. Tenemos que tener mucho cuidado y tener que estar preparado eventualmente si nos viene sangre, convertir al paciente y empezar a operarlo. Con una pinza traumática, con una Fester, empezamos a lograr resecar toda la parte de la necrosis. Así como más o menos queda el paciente. Acá ven la celda pancreática con algo de necrosis. Esto es un tubo grueso de K225, que tiene unos 24 French. Acá ven la celda ya prácticamente sin necrosis. Y podemos lograr con tubos o a veces stent, que yo acá no tengo la imagen de stent, y continuar con canastillas sacando todas las necrosis. Esto es lo que se llama Step Approach, y son tratamientos mini invasivos que se adecuan en este caso, que mostraron al principio. Doctor, perdón, tengo una duda. Diga, sí. En Después podemos ir una, tocando los grupos, grupo por grupo, pero bueno, lo que me diga Mario, porque si no, no quiero que se haga muy largo tampoco. Sí, quería preguntar, perdón. no, adelante, adelante, pregunte. Eh, Recibimos una diapositiva que decía en el tratamiento nada por vía oral. ¿Eso está implicando ayuno? Exactamente. La pancreatitis en las primeras 24 horas, lo ideal es que tenga nada bioral para poder estadificarla. Estadificar y evitar la secreción pancreática, ¿no? Que es lo que nos produce hiperamilasemia. Si la pancreatitis a las primeras 24 horas vamos viendo que es una pancreatitis leve, inmediatamente pueden empezar con ingesta oral. Generalmente comienza a ingresar líquidos, y luego a las 48 con una dieta más blanda, no tanto colecitokinéticos. Exactamente, desayuno. En las Está severas, sin bien, ninguna gracias. duda, ¿no? Bien, gracias. Doctor, una pregunta. En la última imagen que mostró, ¿por qué no se puede hacer con una cámara y insuflando gas, por ejemplo, como muchas operaciones de abdomen? Por la paroscopía, decís. Claro, pero porque usted dijo que se trabaja a ciegas, solo con radiología, digamos. ¿Por qué No, no no, con cámara? a ciegas se puede hacer, sí, se puede hacer lo que comentás vos. Es una necrosectomía video asistida. Acá ingresamos con la cámara, se puede poner hasta otro trocar también, otro trocar de 5 milímetros, y la cámara poder realizar y hacer necrosectomías. También se puede lograr hacer mini laparotomías retroperitoneales, y eso nos permite observar. Em, Son las formas mini invasivas. Cuanto más tiempo
También otro grupo topó, cuanto más tiempo logremos que el paciente se prolongue esa necrosis pancreática, mejor todavía, porque se va a debridar mejor. Es decir, este Papa Approach es a partir de la semana 20, perdón, del día 20, de la tercera semana es lo ideal, cuarta semana, quinta semana, y vamos ingresando, lavando y sacando la necrosis que se va debridando sola. A veces no está tan laxa esa necrosis y está adherida a la arteria esplénica, que es la que está inmediatamente fundida a la celda pancreática, y hay vasos cortos, vasos peines de la arteria esplénica que pueden sangrar. Ahí mostraron también tratamientos laparoscópicos y ingresar una pancreatitis severa por tratamiento laparoscópico. Hay mucha citoesteatonecrosis muchas veces. Son imágenes calcificantes y grasas necrosadas en todo lo que es el biploma mayor. Entonces no es fácil tampoco ingresar por la laparoscopía. A veces impresionaría fácil, pero no es fácil. Es mucho más fácil ingresar por el retroperitoneo de esta forma, con percutáneo y tal, que a veces por la laparoscopía. La necrosectomía Claro. abierta, las necrosectomías abiertas son hoy en día válidas también, porque la verdad es que el paciente tiene alta mortalidad, pero son bien agresivas. Y todo va a depender, chicos, todo va a depender en qué lugar estén trabajando, en qué equipo, qué experiencia tengan, cómo se sientan cómodos con lo que hacen, porque siempre es lo fundamental sentirse cómodo con lo que hacen ustedes. No innovar en cosas que a veces no están duchos. Bueno, Nico, muchas gracias. La verdad que estuvo clarísimo. Creo que se aprovechó un montón, tanto el resumen como las presentaciones. No sé si alguno de los docentes quiere hacer algún aporte breve. Ahí el profesor Daer, que tiene la mano levantada. ¿Te escuchamos, Cristian? Bueno, gracias Mario, ¿se escucha bien? Sí, se escucha Sí, bueno. bien. Bueno, perfecto. No, sí, dos cositas. Primero, felicitar a todos los alumnos que han estado muy activos en los foros y creo que esto es el resultado de todo este trabajo que han realizado. Segundo, felicitar a todo el equipo de trabajo, en especial a vos, Mario. Y tercero, una cosita, Nicolás, que creo no haber escuchado mal. En Baltasar Grado A, la tomografía va a ser normal, de tomografía computada. Cuando no hay, es más bien clínico de laboratorio, pero tomográficamente la tomografía va a ser normal. En el grado Baltasar A. Ya en el B, cuando hay afectación pancreática, ahí sí se va a ver el edema. ¿Es correcto? Eso es sumamente correcto, sumamente correcto. La aclaración, que es algo que es un mini detalle, cuando hacemos la tomografía sin contraste, en el Baltasar A se ve levemente hipodenso el acino pancreático en relación un poco al vaso y al hígado, no por el edema. Ahí Ah, está entre dos órganos distintos, pero no entre dentro de la órganos misma distintos, sí, glándula. sí, hipodenso en Ojo, relación al porque vaso y está y bien. al hígado, Ok, ¿no? sí, ok, Que es lo que ok. interesa en la fase sin contraste en esa área. El Baltasar B ya es Bien, manotorio, con algo mini edema perfecto. peripancreal, etcétera. Pero el A, que a veces Bien. nos resulta difícil, muy difícil identificar el A, ¿viste? Sí, 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 sí. Un concepto que agrego nada más a lo charlado en los foros, para los alumnos, es que la tomografía computada tiene una visión amplia para las colecciones, para drenar no sé, si hay que poner uno, dos, tres catéteres según las colecciones que haya, tiene una visión amplia y esa misma imagen la puede ver todos. Ecográficamente, como es operador dependiente, hoy la hago yo, mañana la hace otro, el tamaño de las colecciones varían y entonces eso hace que, por supuesto, el gold estándar es la tomografía computada. Gracias. El doctor Acevedo quería un comentario. Sí, un pequeño comentario en la forma de trabajo que realmente es muy enriquecedora. eh, es que nosotros, leyendo todo lo que se puso en todos los foros, hemos aprendido muchísimo sin necesidad de profundizar, digamos. Si ustedes se ponen a ver, incluso uno de los grupos lo puso como bibliografía, todo lo que se discutió en los foros, que eso es muy bueno, como para, digamos, tenerlo presente para próximos trabajos así de este tipo. Sí, tal cual. Bueno, y además agrego que este resumen va a quedar grabado y vamos a subir seguramente el link a Pedco como para que nos quede como
un material de estudio también que creo que es muy rico. Bueno, no sé si Martín, Germán, alguien quiere hacer algún comentario más y si no vamos a ir cerrando. Yo unas cositas más. La causa de la pancreatitis post-CEPRE, chicos, porque no vi que nadie lo nombró. La causa de pancreatitis post-CEPRE muchas veces se da por la canulación, lamentablemente, del Wilson y por el contraste bioquímico del yodo que ingresa al Wilson, que irrita la célula del ductus y edema y produce aumento de la secreción de amilasa y se produce las proteasas y la hiperamilasemia y la pancreatitis. No por una cuestión obstructiva, no es por una cuestión de papilotomías excesivas, sino que generalmente las pancreatitis post-CEPRE tienen que ver por CEPRES más laboriosas y que el contraste ingresa en el Wilson o a veces la canastilla o la cánula ingresa en el Wilson, ¿no? Porque vi Profe, en base a eso, perdón, había visto que hay un estudio del 2021 en donde se recomendaba la utilización de diclofenaco en supositorio y la adecuada hidratación disminuía, no me acuerdo en qué porcentaje, el riesgo de pancreatitis post-CEPRE. ¿Eso se hace o no? No. No, yo no tengo experiencia en el CEPRE realmente, pero no sé los grupos que tienen más experiencia en CEPRE, pero no, por lo que sé no se hace. Perfecto, gracias. Por ahí está Hola, Martín que tiene más experiencia. nosotros Buenas usamos, noches. hola Javier, hay dos palabras, nosotros usamos un tiempo largo indometacina endorrectal previo al procedimiento. La realidad no notamos grandes cambios con respecto a eso y sigue siendo muy sensible lo que nombraste, Nicolás, con respecto al ingreso al Wilson y claramente sensible con el tiempo de canulación y el ingreso de la guía hidrofílica, ¿no? Ni algo, ni contraste, diríamos. La guía hidrofílica que ya se ve que cuando hay más de un ingreso, cuando ya son dos, el riesgo de inflamación puede subir, o sea que realmente es una situación siempre muy delicada, ¿no? Javier, sí. No, primero que quería felicitar realmente que un repaso completo de lo que es pancreatitis aguda, sobre todo severa, realmente está muy bueno. El resumen de Nicolás también muy bueno, así que te felicito. Con respecto a esto de la pancreatitis post-CEPRE, yo creo que hay un punto en el cual quería recalcar que es por el tema de la imagen. Cuando un paciente, porque hay que sospecharlo, aparte de la pancreatitis, sabemos el que hace CEPRE también puede haber otro tipo de complicaciones, entre las cuales están las perforaciones o las microperforaciones, que eso por ahí no hay que esperar las 72 horas, 96 horas para una imagen más contundente. Cuando uno sospecha, si bien esto tiene que ver mucho con el procedimiento en sí, y el que hace la endoscopía, que hace el procedimiento, sabe lo que pasó durante el procedimiento y que puede haber una microperforación, o sea que el paciente al otro día cuando ve que la evolución no es la esperable, ¿sí? No voy a esperar, o sea, viene la amilasa alta, qué sé yo, no voy a esperar las 72 horas, sino ese paciente va inmediatamente a un estudio por imagen, en este caso una tomografía, porque necesito un poco estratificar el tipo de complicación que tiene y en base a eso la terapéutica, es como para tenerla en cuenta. Es por el caso en sí, digo, que es una pancreatitis post-CEPRE. Después, por lo demás, se tocaron todos los tópicos, estuvo muy bien desarrollado. Y esto es lo que decía Germán, el tema del ingreso al Wilson. Por cada vez que uno ingresa al Wilson, con la guía aumenta el porcentaje, como vos dijiste. Y cuando uno evita contrastar justamente, uno cuando ya sabe que está con la guía dentro del conducto pancreático, hay que evitar contrastar. ¿Sí? Porque uno ya sabe por la topografía que está dentro del Wilson, por tanto evita. Y cuando uno ingresa y inyecta contraste, lo más importante es que el asistente, uno siempre recalca al asistente, que no es, lo más importante es la presión con lo que uno inyecta y no el volumen. O sea, vos puedes contractar, más cuando uno hace una wilsongrafía a propósito, ¿sí? Uno va contrastando, haciendo todo el mapeo de Wilson. El problema es cuando uno hace una hipertensión dentro del conducto pancreático. O sea que el volumen no hay que tenerlo en cuenta, pero no es lo más importante, sino la presión con la cual uno inyecta el contraste. Entonces son las cositas que hay que tener en cuenta. Buenísimo. Martín, ¿querías decir algo? Sí, también algunos comentarios. Bueno, primero que nada, también como todo, felicitarlo a todos por el taller, que realmente estuvo muy bueno.
como dice José, todos siempre aprendemos y nos enriquecemos. Varios puntos que por ahí también quería aclarar como dijo Nicolás, pero que él en su presentación, que también estuvo muy bueno el resumen que hiciste, Nico, como para aclarar un montón de tópicos que por ahí en la bibliografía se hacen recurrentes, pero que en la práctica hoy por hoy ya están en desuso. Uno era el tema de la PAF, que tiene muchos falsos negativos también la función aspirativa con aguja fina, aproximadamente un 25 y un 30%. Entonces, si ya lo vamos a pulsar al paciente es porque de alguna forma tiene criterios clínicos o sospecha clínica de infección, entonces, como dijo Nicolás, se toma cultivo, pero se deja un drenaje. Después, al respecto de la alimentación, que ya también lo mencionó Nicolás, se inicia por sonda nasogástrica, no es necesario el tema de la sonda nasoyeyunal. Y después también aclarar que en una diapositiva alguien puso respecto al tema de los drenajes o la escala terapéutica, que ponen antibióticos, pues pusieron como si fuese así escalonado, ¿no? Drenaje percutáneo, o al menos si lo entendí yo, drenaje endoscópico después o cirugía después. El tema de los tiempos, o sea, el tema de si hacer drenaje percutáneo o hacer drenaje endoscópico, no es que sea antes el drenaje percutáneo y después el drenaje endoscópico, sino que depende del tiempo evolutivo de la pancreatitis. ¿Bien? Es decir, si estamos tratando una colección necrótica aguda o estamos tratando, por ejemplo, un wall of necrosis, en donde en una fase, digamos, aguda de la enfermedad, las colecciones al no tener una pared o una fusión con el estómago, es ahí que se elige el tema del drenaje percutáneo y no los drenajes endoscópicos, que de todas formas hoy por hoy la econdoscopía brinda una gran ayuda también respecto a esto, porque uno lo que busca también a la hora de hablar de drenaje percutáneo es, en la medida de lo posible, hacer drenajes transgástricos, porque es importante tener el concepto de que cuando vamos a drenar, vamos a hacer o vamos a buscar hacer una fístula interna. O sea, en las pancreatitis, por necrosis, hay disrupción de los conductos. Entonces, cuando nosotros lo drenemos, después va a salir jugos pancreáticos. Lo que uno busca con el drenaje transgástrico, con los drenajes endoscópicos transgástricos, es que esa fístula que después se va a generar drene directamente al tubo digestivo. Muchas veces cuando hacemos drenajes retroperitoneales, que cuando por ahí la colección se extiende hacia abajo es necesario hacer un drenaje retroperitoneal, después el paciente queda con una fístula pancreática externa que también a veces hace medio engorroso de manejar. Y respecto a lo que uno de los alumnos también comentó de esto de colocar una cámara o hacer los procedimientos bajo visión, por ahí lo que utilizamos mucho es, una vez que hacemos el drenaje percutáneo, dilatamos el trayecto, colocamos un stent esofágico recubierto y a través de ese stent que nos permite el acceso a la cavidad por vía endoscópica, se puede ingresar viendo e instrumentando con pinzas o con mismo canastilla de Dormia e ir debridando. Como dijo Nicolás, es importante ir debridando el tejido que esté friable, no lo que esté muy agarrado por el riesgo de las hemorragias. Se hace el lavado, se hace el drenaje, la cantidad de veces que sea necesario, incluso se pueden hacer en la cama del paciente, en la terapia intensiva, si el paciente no está en condiciones para ser movilizado, y una vez que ya la cavidad está limpia y la necrosis resuelta, estos stents se retiran. Es importante el detalle que sean recubiertos porque si no generan mucha adherencia por fibrosis y después cuesta mucho sacarlo. Eso como para agregar algún detalle más a todo lo que se dijo, que me parece que fue muy completo. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Martín. Nos quedan 5 minutos, ya finaliza el Zoom. A mí, de mi parte, más que agradecimiento a todos los docentes por haber participado tanto en el desarrollo como en esta reunión final. Creo que fue un taller que ha dejado mucha enseñanza para nosotros y también para los estudiantes. A todos los estudiantes también les agradezco haberse conectado, que hayan participado y espero que, bueno, que sirva de experiencia para seguir mejorando esta herramienta que creo que nos va a ser útil a todos.
Así que nos seguimos viendo en las próximas exámenes, coloquios, finales y lo que viene por delante. Mario, Sí, sí, por ahí, y aprovechando que están los alumnos también, y bueno, a todos también los colegas ahí docentes, el día 1 de diciembre tenemos un workshop que se realiza en el Hospital Provincial Neuquén, en el quirófano del hospital, con una transmisión ahí en vivo al Hotel Tower, gratuito. Es todo sobre cirugías endoscópicas, ¿sí? De avanzada. Traemos a un amigo colombiano que, bueno, es cirujano experto en cirugía terapéutica de avanzada, donde va a haber muchos procedimientos, 8 o 9 procedimientos durante toda la mañana del día viernes, de 8 a 2 de la tarde, y por la tarde casos clínicos. O sea que ya mandé la invitación a la sociedad, al presidente de la Sociedad de Cirugía, como para que lo divulgue entre todos los socios de la Sociedad de Cirugía, y por supuesto a todos los alumnos también de la facultad. Están todos invitados porque es gratuito, se pueden inscribir y asistir. Va a ser en forma híbrida igual también, o sea, presencial y por vía Zoom. Y se toca, bueno, de patología pancreática, patología digestiva, de todo. O sea que, bueno, están todos invitados. yo le voy a pasar entonces, Javier, acá la invitación por un grupo de WhatsApp interno como para que les llegue a todos. Bueno, bueno. Bueno, gente, buenas noches, nos vemos, que Buenas sigan noches a bien. todos. Bueno, Gracias, Gracias. gracias a Ahora todos.